Muy buenos días, es un gusto volver a saludarles y compartir con ustedes una enseñanza. Oramos, una oración muy común para todos nosotros, el Padre Nuestro, como hemos estado cantando para preparar nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. En tu nombre, Jesús. Amén. Les pregunto, ¿cuántas veces has orado el Padre Nuestro en tu vida? Yo más que puedo contar y recordar, desde que era niña lo oraba en los cultos y en diferentes ocasiones. Y otra pregunta, ¿cuántas veces hemos pensado en lo que estamos orando cuando pedimos, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí, en la tierra como en el cielo? O sea, ¿qué significa que el reino de Dios viene acá? ¿Y cómo lo vendrá? ¿O ya ha venido? ¿Qué estamos pidiendo de verdad cuando pedimos que el reino de Dios venga acá? ¿Cómo vería? ¿Cómo sería? ¿Has imaginado cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo imaginarías tú el reino de Dios? Quiero que cierren sus ojos donde se encuentra ahorita y por un 30 segundos imagínate cómo es el reino de Dios. ¿Qué imágenes venían a tu mente pensando en el reino de los cielos? Jesús enseñaba mucho acerca del reino de Dios. Él comparó el reino con una semilla de mostaza. Aquí tengo una moneda especial que regalamos a Daniel en su cumpleaños y adentro hay una pequeña semilla de mostaza. Y Jesús comparó el reino de Dios con esta semilla. Es una de las más pequeñas semillas, pero tiene la potencial de brotar un árbol muy grande. En el mismo sentido, el reino de Dios tenía comienzos muy pequeños, humildes, empezando con un grupo de 12 discípulos. Pero wow, imaginando cuán grande e inmenso ha sido su expansión en todo el mundo hasta hoy día, ¿no? También Jesús comparó con otra cosa muy común que encontramos en nuestras cocinas, levadura. Y justo hoy hice una masa de pizza y solo una pizca de la levadura empapa y penetra toda la masa. De igual forma, el reino de Dios tiene la potencial y poder de cambiar y penetrar y transformar todo lo que toca. Sería bueno preguntarnos hoy también, ¿cuál sería nuestra parte en este reino? O mejor dicho, ¿cómo podemos nosotros traer su reino acá y ser sus embajadores en nuestro círculo de influencia aquí en este mundo? ¿Cómo podemos ser una extensión de su reino en nuestra esquina del mundo, en tu barrio, en tu trabajo? ¿Cómo seríamos como agentes de su reino? ¿Cómo verías si dejamos que su reino impacte y invada nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros corazones y mentes, nuestros campos de trabajo, nuestras conversaciones, aún nuestras publicaciones en Facebook, en WhatsApp? Antes de poder contestar esta pregunta, primero necesitamos entender qué es el reino de Dios y cómo funciona este reino y dónde está y quién es parte de este reino y cuándo empieza. Tenemos que contestar las preguntas comunes de qué, dónde, cómo, cuándo, para comprender mejor lo que estamos orando cuando pedimos, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí, como allá. Les invito a que me acompañen hoy para ver y descubrir lo que Dios revela del reino de los cielos, el reino de Dios, aquí en su palabra, para que veamos cómo entenderlo mejor, cómo entrarlo y cómo explorarlo al máximo. Como si yo fuera invitándoles a un viaje a Disney en Orlando, en mi país.
Me imagino que ustedes estarían emocionados ya empacando en un 2x3 para poder entrar a Disney y explorar todo lo que está allá, ¿no? Con esta misma ansias, entremos hoy su palabra para que Dios revele cómo es su reino y con fe, con anticipación, veamos todas las sorpresas que Dios tiene para nosotros. Un buen punto de partida para nuestro viaje está en Mateo 3, Mateo capítulo 3. Solo vamos a leer versículo 1 y 2. Y ahí vamos a leer algo en capítulo 4. Entonces, si quieren abrir en Mateo 3, 1 a 2, donde encontramos primero Juan el Bautista y segundo Jesús invitando a la gente de aquellos tiempos con la misma propuesta de entender, entrar y explorar más del reino de Dios. Leamos. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Y ahí en Mateo 4:17 casi dice lo mismo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Escuchamos aquí Juan el Bautista y Jesús anunciando exactamente el mismo mensaje. ¿Cuál fue? Primero, arrepiéntense, porque segundo, el reino de los cielos está cerca, está aquí. ¿Qué aprendemos de este anuncio acerca del reino de Dios? Encontramos la respuesta del dónde. ¿Dónde está el reino de Dios? Está cerca. ¿Cómo está cerca el reino de Dios? Con la venida de Jesús aquí a la tierra, también vino el reino de Dios. O sea, el reino de Dios no está definido geográficamente por fronteras, ni es un lugar físico como en Israel solo, ni está en palacios, sino es un reino distinto en corazones, en personas, y más que todo encarnado en la persona de Jesús. El reino de Dios estaba cerca porque Jesús estaba cerca. ¿Y qué quiere decirnos que está cerca? Cuando algo está cerca, significa que está en mi alcance, como este libro que tengo aquí en mi mesa, este esfero, está cerca. Juan el Bautista y Jesús anunciaron que el reino de Dios estaba cerca, o sea, en el alcance de todos que estaban escuchándoles en aquellos tiempos. Algo tocable, algo alcanzable, algo visible. La respuesta del qué, del reino. Si está cerca, significa que es algo que podemos ver, es algo que podemos tocar, es algo que podemos acercar y experimentar, algo real. Y una pregunta, ¿qué tenemos cerca de nosotros en general? ¿Qué está en nuestro alcance? Porque sabe que lo que tenemos cerca representa lo que amamos. Son nuestras prioridades, tal vez los hijos, el trabajo, el carro, la billetera, el celular, o Dios, su reino. También encontramos parte de la respuesta del cuándo, aquí en estos versículos de Mateo. Podemos entender que el reino de Dios ya vino con la primera venida de Jesús. Jesús trajo el reino de Dios acá, a la tierra, cuando él nació en Belén. Y lo extendió en toda parte mientras vivió acá, como dice, si vamos en Lucas 8:1. Leo, después de eso Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Y lo acompañaban los 12. Hay otra parte también al final de Lucas, cuando Jesús estaba sentado disfrutando la última cena con sus discípulos, y él dijo que no iba a beber de la vid hasta que venga su reino en totalidad. Entonces, decir que el reino de Dios es también algo por venir, algo que pasará en el futuro. Cuando, como la última vez que fuimos al Montecines y tenían los nuevos letreros diciendo, hay una próxima película para estrenar y va a ser espectacular, ¿no? Es lo mismo con el reino de Dios. Jesús estaba anunciando que va a estrenar su reino cuando Él venga la segunda vez. Y sabe que no van a querer perder este estreno. Hemos visto que el reino de Dios es algo del pasado, que ya vino con la llegada de Jesús. Además es algo del presente,
como Romanos 14:17 dice, algo que ha venido a través de nosotros, los hijos de Dios, que ya tiene el Espíritu Santo. Dice en Romanos 14:17, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo eso puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Es decir, el reino de Dios es algo en lo cual vivimos todos los días, en el presente. Es una realidad presente que podemos vivir dentro de aquel. Y hay un componente futuro, que el reino de Dios vendrá en su totalidad, en su perfección, en el fin, cuando Jesús ya regrese. Cuando comprendemos el cuándo del reino de Dios, nos ayuda a entender mejor el qué, porque es un reino que podemos estudiar en la vida de Jesús, cuando Él vivió aquí en la tierra, por los evangelios en la Biblia. La vida de Jesús nos da pistas de cómo es su reino, como por ejemplo Daniel tenía que leer una biografía de un rey famoso de Inglaterra este año pasado para estudiar cómo fue el impacto de su reino, para el bien y para el mal. Lo mismo, si estudiamos la vida de Jesús, encontramos pistas de cómo fue su reino. Y es un reino en el presente por la cual estamos invitados a entrar y participar. Y cuando entramos y participamos en su reino, hoy día, en el ahora de agosto 2020, aquí en Ecuador, en los Estados Unidos, donde sea de nuestra vida, es la manera más eficaz que el reino de Dios puede impactar todo el mundo, puede invadir nuestra tierra. Nosotros siendo parte del reino. Y ahora estamos ya siendo parte de la respuesta de nuestra propia oración. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿sabe qué? Es a través de nosotros y la manera que vivimos. La invasión del reino de Dios no es como cuando otro país busca la manera de invadir y conquistar otro país para su propio provecho, para extender su dominio, tener más territorio ni poder, sino es una invasión para conquistar lo malo con lo bueno y extender el nombre, sobre todo el nombre de Jesús. La parte futura nos ayuda a entender el reino de Dios como parte de nuestra herencia espiritual, como los hijos de Dios. Es lo que anticipamos y esperamos de todo lo que nos ha prometido. Es el cumplimiento de todo. Recién visité a mis abuelos y ellos estaban compartiendo cuál va a ser un poco de nuestra herencia para mí y para mi hermano. Y sí, me alegra que ellos pueden darnos algo para disfrutar, pero ni compara con lo que es la herencia de nuestro Padre Celestial y lo que vamos a recibir de Él. Por eso vemos a Jesús mandando a sus discípulos en Mateo, si regresamos a Mateo 10, capítulo 17, dice a compartir esas buenas noticias acerca del reino de Dios. Jesús mandó a sus 12 y dijo, donde quiera que vaya, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Es decir, Jesús quiso que todos escucharan esta buena noticia acerca de su reino. El reino de Dios es algo que anunciamos, compartimos, experimentamos y entramos. Ahora acompáñenme en Juan 3. Vemos que el reino también es algo visible, como vimos en el caso de Nicodemo, un fariseo, un maestro de la ley en aquellos tiempos, pero quería algo más de Jesús. Y él acercó a Jesús y vemos en Juan 3, leyendo versículo 3 a 5. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Aquí vemos, solo veremos y entraremos si nacemos de nuevo. Y aquí encontramos la respuesta de cómo y quién entraría en el reino de Dios.
La entrada al reino de Dios es con un nacimiento nuevo, presentando nuestro certificado de nacimiento espiritual. Ya Dios nos da acceso a su reino. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Como la pregunta que Nicodemo preguntó a Jesús. Escuchando y respondiendo al mismo mensaje de Juan el Bautista y Jesús que vimos en el principio. ¿Cuál fue? Todos entramos por la misma puerta. Esta puerta se llama arrepentimiento. Y hay dos aspectos, ¿verdad?, de un arrepentimiento verdadero. La primera es una acción de alejarse de lo que nos impide de acercar a Dios. El yo, el pecado, el mundo, lo que sea. Cada uno tiene que llenar qué es lo que yo tengo que alejarme de este. Y la segunda acción es dar vuelta hacia Dios, para acercar a Dios. Por eso muchos dicen cuando uno se arrepiente es un giro de 180 grados. Es realmente un cambio, donde dejamos lo malo, todo que nos aleja de Dios, y escogemos lo bueno, todo que nos acerca a Dios. Por ejemplo, mi hermano tuvo que alejar de la droga, de las malas amistades que estaba impidiéndole acercar a Dios, y tuvo que reconocer que ese no era bueno para su vida. Por eso yo, en mi opinión, arrepentirse significa 6 R's. El primero es reconocer dónde estamos mal, que solos no podemos. Para, en segundo lugar, repudiar, odiar lo malo. Y en tercer lugar, renunciarlo, ya llegar al fin de decir ya no más a tal cosa, tal hábito, tal pecado. En cuarto lugar, regresar a Dios, que siempre está esperándonos. Y en quinto lugar, renovar nuestra relación con Él a través de fe en Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Y ahí, en sexto lugar, podemos rectificar lo que era malo en nuestra vida, haciendo lo bueno. En mi vida, yo tenía que reconocer que la mentira, la autosuficiencia no era bueno para mí. Tenía que admitir eso a mí misma, confesar eso a Dios y ya regresar a Él. Y ya recibir su perdón para empezar una nueva relación con Él. Y rectificar mi vida según sus valores de honestidad, de transparencia, de dependencia en relación con Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Quienes entran y ven el reino de Dios son los que quieren, lo busquen, lo escogen, porque están listos y dispuestos a arrepentirse de verdad, de palabra y de vida. Encontramos en otra parte, en 1 Corintios y en Gálatas, una lista de personas que no entrarían en el reino. Dice los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, porque ellos prefieren lo malo. Y Dios dice, ok, está bien, pero no va a entrar a mi reino. Además, en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, los que hablen bonito y suenen religioso, pero no viven lo que hablan, tampoco estarían en el reino de los cielos. Es fácil hablar, y muchos hacen. Es más difícil vivir lo que uno habla, donde nuestras acciones respalden nuestras palabras. Sería como si un deportista está hablando como fuera profesional, pero nunca entra a una cancha para mostrar sus habilidades. Tiene que demostrar quién es de verdad y no solo hablarlo. Seamos los que hablamos y vivimos el mismo mensaje, porque lo que hacemos muestra lo que realmente creemos. Hay los verdaderos que ya entienden que son ciudadanos del otro reino. Ya no es su hogar final aquí, en esta tierra. Como Pedro expresó en 1 Pedro 2:11, dice, queridos hermanos, les ruego, fue un ruego de corazón de Pedro, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida,
Entonces, parte de este proceso de entrar al reino de Dios es aceptar nuestra nueva identidad, que somos extranjeros aquí en este mundo, somos solo peregrinos por un viaje temporal hacia nuestro destino final, que es el reino de los cielos, donde es nuestra ciudadanía verdadera. No sé de ustedes, pero yo quiero asegurar mi entrada al reino de los cielos siendo verdadero y sincero. ¿Y qué distingue un verdadero versus un falso? Alguien que solo finge, alguien que solo habla. Por ejemplo, a mi mamá le encantan las plantas y tengo aquí, ella tiene algunas viejas que estos solo son de plástico. Y sí parece como una planta, pero no es el verdadero. Pero hace unos días estas flores en su jardín afuera, en el patio, ya brotó y abrió y ya son lindos, huele rico y son totalmente distintos. Es lo mismo con el cristianismo, el ser discípulo. El verdadero tiene el sentir, hasta el oler, todo de un verdadero, porque sigue a Cristo en todo. Tiene que ver con cómo aprender a vivir dentro del reino. Si escogemos a vivir con los nuevos valores y principios del reino de Dios, o si seguimos con lo que está en el mundo. Los valores y principios del reino son muchas veces al contrario en comparación de este mundo. Por ejemplo, Dios nos dice, amen a sus enemigos. El mundo nos dice, está bien vengarse, odiar. Dios nos dice, perdónense hasta 7 por 7 veces. Dios nos dice, sirven. El mundo dice, está bien mandar como el jefe. Dios dice, debe dar hasta el doble versus aprovechar, como el mundo dice. Dios nos dice, ayuda. A veces el mundo dice, saca lo que puede por su propio beneficio. Puede ver que hay un contraste, una comparación muy distinta en los valores del reino de Dios y los valores de este mundo. También en 1 Corintios 4:20, Pablo describe una diferencia entre un verdadero discípulo que entraría en el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. No solo habla, sino su vida tiene que mostrar el poder de Dios. O sea, su hablar es igual a su vivir. También en 1 Tesalonicenses 2:12 describe otro aspecto del reino. Otra vez Pablo está escribiendo, los hemos animado, consolado, exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. ¿Cómo sería una vida digna del reino de Dios? Algo que le hace a Dios orgulloso de sus hijos. Como cuando nuestros hijos viven bien, toman buenas decisiones, logran algo, estamos orgullosos de ellos, ¿no? La vida digna del reino de Dios está descrita en el Sermón del Monte, que encontramos en Mateo 5, si quieren leer en sus Biblias. Vamos a Mateo 5, 3-10, para ver una lista de cualidades que Dios espera de nosotros. Se llaman las bienaventuranzas. Leamos Mateo 5, 3-10. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y dichosos los que trabajan por la paz, pues serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Las bienaventuranzas son como un código de ético del reino de Dios, o sea, es una lista de cualidades que Dios espera de sus discípulos.
Y la mayoría es el opuesto de lo que el mundo busca y espera y apremia. Por ejemplo, versículo 3, la primera, dice, Dios apremia y busca personas pobres en espíritu, es decir, humildes, que reconocen que necesitan a Dios. Versus el mundo, busca y apremia a los orgullosos, los autosuficientes. Otros valores del reino que encontramos aquí en esta lista es ser sinceros, auténticos, que puede llorar, versus lo que el mundo dice de buscar la felicidad cualquier sea el precio. También dice del reino de Dios buscar y hacer la justicia, hacer lo justo, lo correcto, versus el mundo apremia a los que busquen solo el beneficio de uno mismo. Otro valor en versículo 7 es compasión y misericordia hacia otros. Pero el mundo valora a alguien que es intocable, invencible. Versículo 8 describe cómo Dios apremia a los puros de corazón, los honestos, sinceros, que no está escondiendo nada. Pero el mundo permite decepción, deshonestidad, si es las mentiras pequeñas, piadosas. Versículo 9, otro valor del reino, los que trabajen por la paz. Eso es lo que el mundo dice, de cuidarse a uno mismo a costo de todo. Y está bien vengarse y pelear para ayudar a avanzar. Y versículo 10, el último, ¿cómo puede ser dichoso ser perseguido? Porque uno que está perseguido desarrolla un compromiso firme, fuerte, fiel, y sabe aguantar hasta el último, ¿no? Y que su compromiso ya es real, y el premio de aquella persona es el reino de Dios. Una pregunta, ¿cuántas de estas cualidades y características de las bienaventuranzas nos describen? ¿Cuál sería uno que podrías poner como meta para ser más como, más compasivo, más puro, más fiel en sus compromisos? Para mí, yo voy a escoger ser más compasivo y ponerme en el lugar de la otra persona y tratar de entender 100% la otra persona. Las bienaventuranzas describen las recompensas o bendiciones que uno recibiría entrando en el reino de Dios. Un gozo y esperanza interna aquí y eterna a pesar de las circunstancias externas. Repito, estas bendiciones son como gozo y esperanza interna y eterna a pesar de las circunstancias externas. Y cada uno de nosotros tenemos que contestar, ¿dónde están nuestras lealtades? Otra manera de autoexaminar nuestras lealtades es preguntarnos, ¿dónde pertenece nuestro enfoque principal? ¿Dónde pertenece nuestro tiempo y tesoro, talento? ¿Allá en el cielo o aquí en el mundo? ¿Con Dios o con uno mismo? ¿Con los beneficios temporales como dinero, prestigio, poder, o con los beneficios eternos como gozo, esperanza, vida eterna? Porque Lucas 12:31 nos ofrece otro consejo de evaluar dónde pertenece nuestra lealtad. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Es una promesa condicional. Si buscamos el reino de Dios encima de todo, Él nos dará todo lo que necesitamos. ¿Qué estamos buscando en esta vida? ¿Estamos buscando primeramente el reino de Dios? ¿Estamos buscándolo por encima de todo lo demás? ¿O hay competencia con otras cosas y atracciones materiales que el mundo nos ofrece? ¿Hemos dejado que Jesús ocupe el trono de nuestro corazón para reinar ahí y ser rey de todo en mi vida? ¿O todavía el dinero, los placeres, las cosas materiales ocupen el trono de mi corazón? ¿Es el reino de Dios uno de muchos enfoques en mi vida y dedico un poco de tiempo, o es el enfoque central por lo cual el resto gira? Porque si buscamos el reino de Dios sobre toda cosa, Dios promete proveer el resto. Y me encanta este corazón de nuestro Abba Padre, que deleita mucho en dar a sus hijos esos regalos divinos de su reino. Es algo que George y yo aprendimos cuando aceptamos el llamado de Dios en nuestra vida, recién casados, y Dios nos llamó a
dejar los Estados Unidos, dejar nuestras profesiones aquí y ir a Ecuador. Y vez tras vez Dios ha proveído, y aún más de lo que hemos imaginado. ¿Cómo debemos responder a este anuncio del próximo estreno por estrenar con el reino de Dios que está por venir? Para terminar, vemos la respuesta del ladrón que estaba al lado de Jesús en la otra cruz en sus últimos momentos, en Lucas 23, 40-43. Vamos a leer en Lucas 23, 40 y 43, y quiero que ustedes pónganse en ese lugar del ladrón. Él dijo, pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temas a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La sencilla y sincera respuesta del ladrón, creyendo en Jesús en su hora de muerte, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero ¿por qué esperar la hora de nuestra muerte para buscarlo y entrar en su reino? ¿Por qué no buscarlo hoy? Jesús quiere asegurarnos hoy día con la misma certeza y seguridad que le aseguró al ladrón en la otra cruz. Solo nos toca tener la misma fe en nuestra hora de necesidad que el ladrón tenía. Una fe que venció la muerte, una fe que le libró de la condenación, una fe que le dio entrada al reino de los cielos. Otra manera de responder a la invitación de entrar y explorar más del reino de Dios es en Mateo 13, en versículos 44 y 46. Jesús mismo estaba enseñando y dijo, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Impresionante la desesperada respuesta de esos dos hombres para conseguir este tesoro. Demostrado en su disponibilidad de vender todo para obtener lo más precioso, lo más valioso, lo que sabían que no podían perder. ¿Cuán dispuestos estamos para sacrificar todo para conseguir el reino de Dios? Estamos totalmente comprometidos, ya listos a vender lo que nos aleja de Dios, ponerlo al lado para estar ya totalmente 100% ya con Él. O todavía estamos con un pie acá y otro allá. Les animo que descubramos cuán valioso es la inmensa riqueza del reino de Dios. Y como Dios pagó el precio más alto con la vida de su Hijo por nosotros para poder compartir su reino con nosotros, ¿qué más de dar nuestro todo a Él? ¿Cómo no comprometernos a full, 100% a Dios y su reino? Entonces, hoy en adelante les animo, les ruego que cada vez que oramos al Padre Nuestro y pedimos esta frase, que venga su reino acá y hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿qué tal si seamos parte de la respuesta a nuestra oración? Con el compromiso de ser esos agentes de su reino, agentes de cambio, de influencia, viviendo día tras día con los valores del reino de Dios, que dejen a otros sorprendidos, viviendo como Jesús viviría en nuestra situación. ¿Qué tal si cada día nos levantamos con el objetivo de participar en el reino de Dios porque recordamos que pertenecemos a aquel reino? ¿Qué tal si de verdad dejamos que el reino de Dios impacte y invade nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestro pensar, nuestras conversaciones, nuestras horas laborales, nuestro todo? Para terminar, quiero dejar esta bendición sobre sus vidas que encontramos en 2 de Pedro 1, 10 a 11.
Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, y versículo 3 a 9, en 2 de Pedro 1, que sería tarea para ustedes esta semana, si hacen estas cosas, ven la lista esta semana en casa, en 2 de Pedro, capítulo 1, 3 a 9, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Imagínense estas puertas del reino de Dios abriendo de par en par para darnos la bienvenida. Oramos. Gracias, Señor Jesús, por la invitación bien clara de entrar y participar en tu reino. Gracias que tú tienes un corazón muy generoso de compartir con nosotros todo lo que hay ahí en tu reino. Ayúdanos a abrir nuestros corazones hoy y escuchar de nuevo esta propuesta tuya de acercarte, arrepentir de todo lo que quiere jalarnos atrás y ver que el reino de Dios realmente está cerca, está ahí en nuestro alcance. Pido que tú hables a cada uno que está escuchando y invítales a entrar en tu reino, abriendo el corazón de cada uno con la misma fe que este ladrón expresó en la cruz al lado tuyo en su último momento. Bendice cada vida, Señor, y abren estas puertas de par en par a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Les despido con un abrazo de distancia. Ha sido un gusto compartir con ustedes hoy día la enseñanza acerca del reino de Dios.